Muy buena, gente. Estamos aquí en otro nuevo vídeo más. Y como veréis, estamos en una cantera que se quedó abandonada antes de la pandemia. Y la verdad que he estado echando un vistacillo por dentro y está súper curiosa. ¿Vale? Pues vamos a entrar, que está por ahí detrás, y a ver qué nos encontramos. Bueno, pues como os digo, mirad la cantera, que es una verdadera pasada. Ya se está yendo el sol y no se ve muy bien, pero es que a otra hora aquí no podemos venir. Pero mirad, han dejado todo lo que son las placas de mármol intactas aquí, ¿vale? Como si lo fueran dejado corriendo. Mirad las placas que están terminadas, la mayoría en bruto, pero terminadas. Le faltarían refinarlas nada más, pero esto es mármol. Y mirad qué guapada, qué pedazo de piedra se quedó cortándose, ¿vale? Lo voy a dejar aquí para que lo veáis bien. Pero mira qué pasada, dónde se quedó cortando la sierra para cortar este pedazo de piedra, que es que no sé si se aprecia en cámara, pero es una barbaridad, ¿eh? El pedazo de piedra. Y por dentro lo mismo. Han dejado, si os dais cuenta, ves todas las losas de mármol. Mira, esta es más característica, está rayada, pero es la típica piedra que se usa para los escalones de las casas de mármol. Y esta es igual, pero no está pulida ni refinada. Pero mira esta. Esta sí la tienen ya pulida. Pues vamos a entrar por esa puerta, aunque esto son las oficinas. Vamos a echar un vistacillo primero si queréis a las oficinas, pero a ver si tenemos suficientemente luz para grabar. Mira el cuadro eléctrico, súper antiguo. Voy a encender el foco porque si no vamos a ver. Mira, se aprecia que sería del 82. Sí, imagino que sería cuando se fundó la empresa. Pero mira, esto como siempre pues se habrán llevado todo, pero por lo poco que he podido ver dentro, que están todas las maquinarias. Esta es, y ya han estado aquí. Mira, hay una factura. Y esto imagino que sería cuarto de baño o parte de la oficina. Ah, mira, eso sí es el cuarto de baño. Y esto, mira, todos los archivadores y todos los documentos. Yo sé que esto se quedó abandonado antes de la pandemia. Ya mira, a ver si pone fecha. ...2004. Lo voy a poner para que lo veáis. Sin... no sé si se aprecia, es que no creo que salga. Pero ves, 5/11 de 2004.
son las oficinas. Pero lo realmente guapo está ahí en la fábrica. Está la maquinaria intacta. Mirad qué pedazo. Esto sería una mesa de mármol. Mirad. Aparte, las vistas son espectaculares. Esto no sé muy bien para qué sería. Si sería para lavar la piedra o para qué. Pero la verdad es que está chulísimo. Vamos a pasar por aquí sin pisar, porque esto está... Vale, esto sería como una especie de pequeña oficina también. Y aquí es lo que os digo, mira. Esto es el interior de la fábrica. Aquí es que la luz es la que hay. No hay mucho más. Intentaré enfocarlo todo lo mejor posible para que se vea. Pero mira qué interruptores. Súper antiguos. Y mirad las planchas de mármol y el pedazo de sierra. Mirad qué pedazo de sierra. Y esta para cortar lateral. Mirad, es grandísimo. Pero, mira, lo curioso, ya habían cortado por donde está la sierra más o menos. No sé si se aprecia la raja. Que habían cortado ya una plancha, un pedazo de plancha. Mira, aquí tenemos una agenda. Y mira, los bancos para cortar la piedra. Mira, hasta aquí tenemos otro cuadro de luz. Es que se está yendo ya la luz y aquí dentro. Pero mira, esta maquinaria cuesta un pastón y la tienen aquí. No sé si es que estos se fueron muy rápido, pero no es normal. Hay que tener cuidado, que miren los agujeros que hay por todos lados. Aquí tenemos otra máquina que no sé muy bien para lo que sería. Si alguien la conoce, déjalo por los comentarios. Y además, mira, todos los cojinetes sean piezas de repuesto para la maquinaria, pero es una barbaridad. Voy a entrar a esta habitación primero y ahora miramos para allá, porque esto me ha dejado a mí flipado. Mirad el pedazo de rueda para mover la cantera y los brazos que tiene. Es impresionante, pero impresionante. Mirad qué maravilla. ¿Cómo han podido dejar todo esto aquí abandonado? La cantidad de dinero que tiene que valer lo que es este material. Mira qué engranaje. Es una barbaridad. Es que no sé si en cámara se aprecia, pero es una pasada. Mirar el cuadro de la luz antiguo, los conectores y demás. Estos serían automatismos para controlar lo que es el tema de la maquinaria.
Pero están los circuitos, que es raro de que hayan dejado algo aquí de cable electrónico. Y por aquí tenemos otra que es igual, pero está más alta. Pero ya te digo, mira qué altura, puede tener 3 metros perfectamente, o 3 metros y algo de alta. Miradlo, el brillo es aceite, todavía tiene aceite. Esto, la cantidad de aceite que tiene que llevar una máquina de esta. El brazo está aquí desmontado. Mirad qué amortiguadores. Eso es un amortiguador. Y los motores y todo. Aquí tienen hasta los motores todavía. Que aquí me parece súper extraño de que aquí no se hayan llevado nada. Mirad el aceite. Después de casi 4 años, está todavía el aceite mojado. No, ni se ha secado otro cuadro. Esto es otra salida. Esto imagino que será aceite. Mira, aquí hay otro, como otro cuarto. Vamos a ver lo que es. Lo estoy descubriendo con vosotros. Solamente he entrado un poco a echar un vistazo, pero no he visto nada, o poco. Mira, la cinta, los correillos de goma de repuesto y demás. Pero mira. No. Digo de temperatura, parece. Vamos a volver. Mira, todavía la rueda de la maquinaria. Ahí. La verdad es que está súper guapo. Y esto es un contrapeso. Un barril lleno de hormigón, con una baroma de acero, que va a dar una polea. Imagino que será para alguna puerta o alguna máquina. Que es lo que hemos visto aquí. Ah, mira, ahí va. No sé si se aprecia. Va por ahí, hasta la máquina esa. Mira, una sola manquesa. Os está diciendo que os suscribáis, ¿vale? Que hemos tenido muchas visitas, pero pocos suscriptores. Mirad, qué maravilla de máquina. Todos estos tubos es por donde pasaba el agua para refrigerar lo que es las cuchillas y demás, para que no se caliente. Pues todo esto lo cortan con agua para refrigerar las cuchillas. Mirad, es lo que os digo. Todos los terminales y todo. Buah, mira qué guapo. Esto es para que veáis. Eso es un fusible. Mirad qué pedazo de fusible. Una barbaridad. Vamos a dejarlo
como estaba. Y mira, otro cuadro eléctrico. Entero, es que es impresionante. Y esta es mucho más grande. Bueno, esta es otro tipo de máquina. Pero mira, los latiguillos todavía intactos. Si escucháis voces y risas de un niño que hoy vengo acompañado con la familia y están fuera. Exploración en familia. Mirad qué guapo. Mira, estos son los cintillos que he dicho antes, que van aquí, y esos son los recambios que hemos visto allí. Y esto será lo que es la tubería de agua, ¿ves? Para refrigerar lo que es la piedra que iría puesta en el banco este. Aquí es donde iría la piedra y aquí se moldearía. Y por aquí, mira, esto es de una carretilla, la rueda de una carretilla. Pero mira las tiras de mármol que hay, Es que cualquier tirita de esta de mármol para hacer un bordillo, o una entrada de una casa, o para unos perdaños de una escalera, vale una pasta. Y hay aquí cientos para sacar ese tipo de material. Mira, esto sería de alguna tele. Y esto será, mira, pues esto será como un cuartito para que tengan para desayunar o algo. Mira la nevera, súper antigua. Y la estantería. Yo creo que sería eso, un cuartito aquí para que hay percheros, ¿ves? Y además yo creo que sería para una sala de descanso. Carta. Está así. Pues vamos a salir ahora por la otra puerta, por la puerta principal. Es por la que hemos entrado. Vamos a ir por la puerta de atrás, porque he visto un camión que está súper guapo, súper antiguo. Mira, esta es otra máquina que hay aquí. Lo que tenemos que tener mucho cuidado porque mira cómo está esto. Se ha echado abajo, ya que es prácticamente de noche. Pero mira las planchas de mármol. Mira qué maquinaria. Mira qué camión. Ya se puede dar la vuelta porque se veía un camión cisterna. Pero es súper antiquísimo. Un Pegaso, creo que es. Mira. Mira qué pasa. Mira dónde tiene el motor. Es súper antiguo. No sé qué años tendrá esto, pero
ver si puedo grabar el morro. Pero sí, mira, es un Pegaso. Mira lo que he encontrado. Venía por aquí para salir por el otro lado y mira, una excavadora, una pala. Mira el pedazo motor. Está aquí metida en una especie de nave que yo imagino es que no se aprecia muy bien. Que esto sería la tierra esta que hay aquí, o la acumulaban, no es tierra, es piedra. Es piedra. Pero mira qué rueda. Qué pasada. Es que mira el tamaño, ¿eh? Un momento que voy a subir, que pueda grabar ahí bien. Que está lleno de cristales. Ah, mira. Mira qué pasa. Bueno, pues seguimos. Lo vamos a ir dejando por aquí, que el vídeo no se haga muy largo. Ponerme en comentarios qué os ha parecido, si os gusta. Dejad un buen like, suscribiros, que ayudáis un montón a que el canal siga creciendo, que llegamos a más sitios como estos y que pasemos buenos ratos juntos, ¿vale? Mira, vamos a hacer una panorámica de lo que es el sitio. Mira qué vista. Pues nada, lo dicho. Sin más me despido. Muchas gracias a todos por el apoyo y hasta el próximo vídeo. Chao.